Junio de 2019, en Estados Unidos. Un hombre me visitó y me sacó de mi clase militar. Está claro que tiene cierta influencia, porque ningún instructor, en la escuela, cuestionó siquiera sus motivos. No puedo explicar lo difícil que es entrar en un edificio lleno de 1.200 capitanes y mayores de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y salir por la puerta principal con uno de ellos. Debe trabajar dentro del gobierno y debe tener algunas conexiones serias. Sabía lo que estaba ocurriendo, pero también sabía que probablemente estaba buscando información sobre el Grupo Operativo M. Sabía que estaría admitiendo mi culpabilidad si me enfrentaba a él. Así que le seguí la corriente. La experiencia no fue divertida. Me dijo, soy John Smith. Solo tengo algunas preguntas para usted, dijo el hombre con una sonrisa diabólica, mientras me conducía fuera del aula. Dije, vale, soy un libro abierto, ¿qué le gustaría saber, señor? Asegurándome de que mi voz no flaqueara y de que no mostrara ninguna evidencia externa de mi elevada conciencia del peligro. Mi sexto sentido me subía por la nuca, los pelos se me ponían de punta y los escalofríos me recorrían el cuerpo. Este tipo irradiaba maldad. Me miró, con su sonrisa sórdida y su traje de $5.000, y dijo, todo se entenderá a su debido tiempo. Pude ver la maldad detrás de sus ojos. Este hombre era un depredador, un lobo con piel de cordero. Desde el momento en que establecimos contacto visual, supe que, o bien iba a acabar en una bolsa para cadáveres, o bien tendría que convencer a esta escoria de que estaba de su parte. Saludé a los guardias de seguridad mientras salíamos del edificio. Lo bueno de ganarse la vida a tiros es que aprendes a mantener la compostura en situaciones de peligro. No iba a mostrarle a este hombre ningún miedo o debilidad. Me acompañó hasta una gran furgoneta negra que estaba aparcada cerca de la entrada del edificio. 4 tipos salieron y me llevaron al asiento trasero. Eran su equipo de seguridad, pero parecían más matones que soldados. Los 4 eran hombres muy grandes y tenían tatuajes a juego en el lado izquierdo del cuello, parecía un triángulo o una pirámide. Si estás en una profesión que practica la violencia durante el tiempo suficiente, aprendes a medir a la gente rápidamente. Estos tipos estaban muy entrenados. Seguramente habían sido miembros de las fuerzas especiales, y estaba claro que no eran estadounidenses, por su acento. El conductor puso en marcha la furgoneta y empezamos a avanzar hacia la puerta principal del puesto. Mis captores fingieron ser amistosos, hablando de cosas sin importancia y evitando mis preguntas. En cuanto salimos del puesto, cambiaron. El cabrón grande y calvo que estaba a mi lado me dio un codazo en la cara. Los otros me ataron las muñecas y los tobillos y me pusieron una capucha negra en la cabeza. Uno de ellos me clavó algo en el cuello y me desmayé al instante. Me desperté en una habitación totalmente negra, de 2 metros por 2. Sin baño, sin cama, sin libertad. Ni siquiera podía ver mi mano a centímetros de mi cara. Joder, dije en voz alta. Empecé a tantear la pared y el suelo en busca de una posible salida. Nada. Las paredes parecían de cristal, pero la textura parecía moverse y ondularse con el movimiento de mis manos. Era como mover la mano por encima del agua, pero la pared de atrás era demasiado firme para eso. No se movió cuando la cargué con los hombros y no pude encontrar una puerta en ninguna parte de la pared. Decidí tumbarme en el suelo y pensar en mi situación. Empecé a pensar en mi mujer y en mi madre, pero las aparté inmediatamente de mi mente. Las fuerzas especiales me enseñaron a concentrarme en el momento y a no permitir que mis hermosos recuerdos me destrozaran. Esos recuerdos se pueden utilizar para seguir vivo, pero no hay que insistir en ellos, o lo más probable es que hagan lo contrario. Cuanto antes aceptes que estás muerto, mejor estarás. Esa aceptación hace que sea más fácil luchar. Empecé a pensar en la situación en mi mente, decidiendo cómo presentarme a mis captores. Sabía que probablemente querían información sobre el Grupo Operativo M, y sabía que mis captores no eran aficionados. Estaba dudando de si comportarme como siempre, seguro de mí mismo, con fuerza de voluntad y peligroso. La ventaja de esto es que, si saben algo de mí, que probablemente lo sepan, estarán seguros de que no estoy ocultando mi verdadero yo.
O bien finjo que soy una persona pasiva y prepotente, haciéndoles sentir superiores y haciéndoles dudar de mi capacidad para servir en el Grupo Operativo M. Finalmente he decidido mezclar las dos cosas, mostrando mi verdadera personalidad, pero rebajando mis conocimientos y mi inteligencia. El teniente coronel Williams me dijo una vez, un objeto romo es mucho menos peligroso que un guerrero bien informado. Así que, me convertí en el objeto contundente. Tienes que entender que estaba siendo drogado por el resto de mi tiempo en este complejo. Creo que estaban usando 3 drogas. La primera era una especie de suero de la verdad, que no parecía afectarme. La segunda estaba destinada a quebrarme causando un dolor increíble. La tercera era una especie de alucinógeno, que causaba alucinaciones visuales y auditivas. Creo que fui capaz de distinguir lo que era real y lo que no, basándome en mi capacidad de sentir el tacto físico. Pero no tengo forma de respaldar mis afirmaciones ni de saber si las drogas me afectaron más de lo que creo. De repente, oí un fuerte golpe y un sonido silbante. No sonaba mecánico, más bien como si los imanes movieran algo, como si las paredes que se movían no se tocaran físicamente en el proceso. Se encendieron luces rojas y brillantes. Estaba de pie en medio de una habitación gigante, de media milla de largo y 150 pies de alto. No había salido de mi celda, pero de alguna manera ya no estaba en ella. No había evidencia de dónde habían ido las paredes y el techo. Había cubos, como el que yo tenía, esparcidos por toda la sala. Parecían contener una oscuridad absoluta, la iluminación roja parecía arrastrarse a su alrededor, borrada por el negro de su interior. Estaba claro que, si había ocupantes en ellas, no podían ni oír ni verme. Las luces rojas inundaban toda la habitación, haciéndola parecer empapada de sangre. En el aire se respiraba un hedor nauseabundo, como de sangre, mierda y vinagre mezclados. La sensación de maldad absoluta me rodeaba. Fue casi suficiente para que me derrumbara inmediatamente. Me sentí como si estuviera en un lugar que ningún ser humano está destinado a ver. Me giré lentamente en un círculo, escaneando la sala, y me di cuenta de que estaba rodeado por al menos 2 docenas de guardias. Vestían todo de negro, con un equipo que se parecía al de las unidades de élite de las fuerzas especiales. Llevaban cascos balísticos, chalecos portaplacas y protección adicional arriba y abajo de las piernas. Todos llevaban máscaras balísticas. Algunos habían pintado las máscaras para que parecieran esqueletos. Otros se habían pintado las máscaras para parecer diablos. Todos parecían felices de estar allí. Podía percibir que estaban ansiosos por empezar a torturarme. Ian Smith se paró frente a mí. Seguía con el mismo traje de raya diplomática de $5.000. Medía alrededor de 1,70 m, tenía la piel blanca y pálida, y un cuerpo más bien gordo. Tenía una puta sonrisa de miedo y no paraba de lamerse los labios, como si estuviera mirando un filete. Estaba flanqueado por 2 hombres enormes. Cada uno debía medir al menos 1,80 m. Ambos llevaban largas capas negras. Me recordaban a Pyramid Head, de Silent Hill. Empecé a pensar que realmente debía de estar tropezando con las pelotas, cuando me fijé en las armas que llevaban en las manos. Parecían espadas largas, pero la hoja parecía contener un líquido negro, que se deslizaba de un lado a otro, actuando como si tuviera vida propia. Un penacho de humo negro emanaba de las armas, que parecía bailar hacia su líder. Mierda, están montando un espectáculo para doblegarme, pensé. Dije mi nombre, mi rango, mi número de serie y mi fecha de nacimiento. Eso es lo que nos enseñaron a decir a todos los soldados cuando nos interrogan. Corta el rollo, mate, dijo Ian. Te lo pondré fácil si nos dices lo que sabes. ¿Dónde está el Grupo Operativo M? Claramente estaba disfrutando de esto. Permaneció inmóvil, pero sus ojos tenían un aire de deleite. De repente un fuerte dolor electrizó mi cuerpo, haciéndome caer al suelo. Me golpeó el dolor más intenso imaginable. Sentí como si mi piel se derritiera y mi sangre hirviera a través de mis poros. Sentí que la cabeza me iba a estallar y que mis órganos internos se desgarraban lentamente. Oí un zumbido, luego un clic, y el dolor cesó.
Me levanté de las rodillas y miré hacia abajo para asegurarme de que mi cuerpo seguía intacto. Volví a prestar atención y miré a Ion a los ojos, fingiendo que no me impresionaba la tortura. ¿Qué quieres?, dije, haciéndome el tonto. ¿Dónde estoy? La gente me está esperando. Secuestrar a un mayor del ejército de los Estados Unidos no es probablemente una gran idea. Ion me interrumpió y dijo, estás en el infierno, mi infierno. Soy el rey de este lugar, y estoy protegido por mis demonios. Todo su equipo de seguridad gritó al unísono mientras me dejaba caer el intenso y ardiente dolor de nuevo. Vas a decirnos lo que sabes, o nunca saldrás de aquí. Dije, no tengo miedo a la muerte, pero tampoco tengo nada que ocultar, preparándome para la siguiente ráfaga de dolor. Sin embargo, no diré nada que ponga en peligro a mis Rangers, grité. Estaba concentrado en mi vida como Ranger, no en mi vida dentro del Grupo Operativo M. Siempre hay que mantener una verdad a medias si se está en cautiverio. Hace que sea mucho más fácil poner capas de mentiras. Ion dijo con calma, no me importan tus Rangers, y me dirás todo lo que sabes sobre el Grupo Operativo M. Por otro lado, siempre he tenido este don, o maldición, según se mire. Solo lo saben 3 personas, mi mujer, mi madre y mi tía. Desde que era un adolescente, he podido mirar a los ojos de la gente y saber qué tipo de persona es. Por lo general, la fuerza dominante en su vida se manifiesta. No soy telepático ni empático. Simplemente puedo ver quién es esa persona, veo que el bien o el mal es la fuerza dominante en su vida. He visto un poco de todo en los ojos de los demás, violencia, apatía, avaricia, pedofilia, fanáticos, ocultistas. La capacidad es tan intensa y descorazonadora, que a menudo evito mirar a la gente a los ojos. Es agotador ver tanto mal y tan poco bien. Los ojos de Ion no se parecen a nada que haya visto. No parecían humanos. Los ojos físicos eran los de un humano normal. Pero lo que había detrás de los ojos era demoníaco. Estaba viendo al último depredador, uno que no veía a las personas como algo más que hormigas. Una criatura sin capacidad de hacer el bien. Estaba cayendo de rodillas en la desesperación interior. El temor, el miedo y la maldad que emanaba era mucho peor que la de los gigantes. Este ser podía destrozar a los humanos con solo estar en su presencia. Decidí que si iba a morir, más valía presentar batalla. Me abalancé sobre el guardia más cercano a mí, esquivando por poco el áspid que me lanzó a la cabeza. Le agarré la muñeca y la torcí hacia la izquierda, tirándolo al suelo. Le di unos cuantos puñetazos en la garganta, que era el único lugar sin armadura, antes de volver a caer con la sensación de ebullición. Me di cuenta de que el guardia tenía un parche en el brazo derecho. La iluminación roja dificultaba la visión, pero parecía ser una pirámide con el ojo que todo lo ve. Ion dijo, traigan su jaula, deja que se marine durante unos días. Para mi asombro, mi jaula parecía salir directamente del suelo. Nada parecía mover las paredes o el techo. Simplemente flotaban en su posición y se formaban a mi alrededor. Las paredes parecían transparentes, excepto por el líquido que palpitaba en su interior. El líquido parecía tinta negra, rebotando rítmicamente, como los latidos de un corazón. Las paredes y el techo se cerraron de golpe a mi alrededor, atrapándome de nuevo en la oscuridad eterna. Intenté gritar y golpear las paredes, pero sonaba como si estuviera bajo el agua. Nadie iba a oírme, y las paredes parecían más duras que el acero. Entonces empezaron los malditos ruidos. Creo que los ruidos rotaban cada 12 horas, pero no estoy seguro, ya que no había forma de medir el tiempo. Al principio, hacían un sonido agudo y chillón, como de clavos en una pizarra. Parecía no tener fin. Era tan intenso que sentía que mis tímpanos iban a explotar. A continuación, el sonido de los bebés llorando en agonía. Sonaba como si los estuvieran torturando, mezclado con gritos de abandono. El último sonido que se hizo girar fue el de cachorros siendo torturados. No voy a mentir, ese me jodió. Me tumbé en el suelo e intenté ponerme los dedos en los oídos, pero los sonidos eran demasiado ensordecedores.
así que intenté crear un patrón de los ruidos en mi mente. En lugar de escuchar el llanto de los cachorros, intentaba crear ritmos y pensar en las sílabas de los sonidos. Eso parecía darme un poco de paz. Entonces empezó la locura. La música se cortó de repente y mi celda se iluminó. La luz se hizo tan potente que tuve que taparme los ojos con el antebrazo. Una enorme figura se encontraba de repente ante mí. Era como si el techo de mi celda se hubiera elevado de repente para dar cabida a esta gigantesca figura humanoide. Me levanté, mi cabeza apenas eclipsaba el torso de esta cosa. Debía de medir entre 3 y 4 metros, y llevaba una túnica blanca con una placa plateada en el pecho y una armadura plateada en las espinillas y los brazos. Su armadura estaba adornada con símbolos de oro que parecían palpitar con cada respiración. Llevaba una enorme espada enfundada en su costado derecho. Tenía un aspecto persa, con el pelo negro y rizado, una gran barba bien cuidada y la piel aceitunada. Estaba fornido, pero no era tan voluminoso como los gigantes con los que había luchado. Parecía estar hecho para la velocidad y la potencia. Esencialmente, parecía el soldado ideal. Parecía que la luz irradiaba de su cuerpo, que era especialmente brillante por encima de su cabeza. Tenía las alas blancas plegadas a la espalda. Las agitó suavemente, como hace un pájaro después de volar. Todavía en modo de lucha, le miré a sus brillantes ojos azules, mientras ganaba valor para decir, no va a ser bonito, pero te haré trabajar por mi muerte. El ser se rió un poco y su voz retumbante dijo, no tendrás ninguna pelea conmigo, Ranger. De hecho, hemos luchado codo con codo en muchas batallas. Le miré con expresión de desconcierto. ¿No te acuerdas de mí?, dijo. Yo fui quien te salvó de esa abominación. No fue un sueño, tu alma estuvo en el Seol durante un breve tiempo, antes de que te sacara de ese purgatorio. El sueño que tuve, después de matar a mi primer gigante, volvió a mí. Intenté esbozar una pequeña sonrisa y dije, gracias por eso. Ese gigante parecía un poco enfadado conmigo. Él soltó la risa más fuerte y cariñosa que he oído nunca, y dijo, me llamo Yure, y he estado contigo desde antes de que nacieras. Te protegí mientras crecías y luché a tu lado, incluso cuando no podías verme. Tu lucha no ha terminado, ni en este mundo ni en el siguiente, mientras te mantengas firme en tu fe. Empecé a preguntarle qué quería decir con este mundo o el siguiente, pero me detuvo. Se arrodilló y apoyó su mano en mi hombro. El peso de su mano me hizo inclinarme hacia ese lado. Me miró a los ojos con una expresión de luto. Un día, como hermano, me guiarás en la batalla. Pero no puedo sacarte de aquí. El Yo Soy desea que experimentes tu tiempo aquí, pues te proporcionará la fuerza que necesitas en futuras luchas. Él está siempre contigo, al igual que yo. No te doblegues a la voluntad del captor. Muchas almas dependen de ti. Miré hacia el brazo de Yure, donde noté un largo corte. La carne estaba desgarrada y la sangre se deslizaba lentamente por su muñeca. Cuando volví a mirar hacia él, ya no estaba. La habitación se volvió rápidamente negra como el carbón. Las alarmas sonaron de repente, mientras las paredes de mi celda se doblaban hacia el suelo, y fui derramado de nuevo en la gran sala, iluminada por las luces rojas una vez más. Para mi horror, Ion, mi captor, entró corriendo en la habitación. Sin embargo, no parecía moverse como un humano. Era como si flotara a la velocidad del sonido, una columna de humo negro que recorría media milla en un instante. Su cuerpo se formó de repente frente a mí. Ion gritando dijo, ¿dónde está? Dije, ¿dónde está quién? Él dijo, ese enemigo de la orden, Yure. Casi ahogándose al pronunciar el nombre. De repente me di cuenta de que Ion tenía un gran corte en el pecho y que su cara estaba ensangrentada y magullada. Los cadáveres de sus guardias estaban en la habitación. Era una masacre. Debía de haber 2 docenas de cuerpos esparcidos por el suelo y las vigas. A algunos les faltaba la cabeza, otros parecían haber sido cortados por la mitad. A otros les faltaban varios miembros. Todos estaban claramente muertos. Había charcos de sangre por todas partes.
El sitio era casi hipnotizante, ya que el color de la sangre combinaba perfectamente con el torrente de las luces rojas. Dije riéndome, vaya, alguien os ha jodido de verdad, payasos. Gran error. Me levantó por encima de su cabeza, sujetando mi garganta con una mano. Se agitaba violentamente y parecía querer romperme el cuello. Podía sentir cómo se me escapaba la vida. Pero no podía matarme. Era como si una fuerza invisible le impidiera cerrar la mano por completo. Me tiró al suelo con fuerza y la celda volvió a formarse a mi alrededor. Durante los siguientes meses, reuní toda la información que pude mientras me torturaban. Los guardias seguían refiriéndose a algo llamado la Orden. Escuché acentos de todas partes del mundo. Me mataron de hambre y me drogaron repetidamente. Me sentaban en una silla cada 2 horas, me inyectaban una droga y luego procedían a torturarme. La droga les permitía de alguna manera secuestrar mi mente y hacerme sentir la muerte una y otra vez. No podía sentir sus acciones con mi cuerpo físico, pero mis nervios respondían a lo que mi cerebro registraba, así que el dolor se sentía real, solo que era diferente al tacto físico. En el simulador, me cortaban pedazo a pedazo, solo para que mi cuerpo volviera a formarse. Me hacían sentir como si me hubieran arrojado al océano, provocado y luego comido por grandes tiburones blancos. Me prendían fuego y tenía que sentir que mi cuerpo se derretía y veía como mi piel y mis músculos se desprendían del hueso. Me llevaban a la cima de un edificio, de miles de metros de altura, y me empujaban por el costado. Tardaba minutos en caer al suelo. Secretamente prefería esto. Esos minutos eran la mayor paz que tenía en este lugar. Me hicieron revivir una de mis peores pesadillas. En 2009, escoltaba a un general por Kabul un verano, cuando un artefacto explosivo improvisado nacido de un vehículo, no alcanzó mi vehículo por poco. El combatiente de Al-Qaeda se las arregló para no alcanzar mi convoy y hacer volar a 80 civiles afganos. Tuve que retirar la seguridad mientras los afganos retiraban miembros, torsos y carne de hamburguesa de la carretera. No puedo pensar en una cosa peor que ver, y esos bastardos me hicieron revivirlo cada día. Lo peor, de lejos, era cuando simulaban a los gigantes que yo mataba. Se burlaban de mí y rompían mi cuerpo lentamente. Luego tenía que ver cómo se comían mi cuerpo antes de despertar, y volvía a empezar. Un día escuché a los matones decir que no había manera de que yo supiera todo. Decían, este tipo no se rompió. Nadie podría haber resistido eso. John ordenó a sus hombres que me ataran a una silla, y les dijo que me borraran la memoria y me implantaran un chip. Si sabe algo, nos llevará hasta ellos. Solo quedaba un guardia. Empezó a encender la máquina y luego se inclinó hacia adelante, a centímetros de mi cara. Se levantó ligeramente el pasamontañas, dejando ver lo que parecía una cruz de ceniza debajo. De las que se ponen los católicos en Cuaresma. Susurrando, dijo, lo siento, pero debes recordar todo. Confío plenamente en ti. Luego me inyectó algo y encendió la máquina. Me desperté frente a mi casa, con el uniforme y con 20 kilos menos. Por lo visto, les dijeron a mi mujer y a los instructores que me habían llamado para una misión especial. Sin embargo, mi mujer supo inmediatamente que algo iba mal. Me abrazó con fuerza durante lo que parecieron horas y me dijo, si alguna vez estás dispuesto a hablar, te escucharé. Le dirigí una mirada comprensiva, que le decía que nunca preguntara sobre lo sucedido. Esa noche, me desperté con el teniente Williams de pie a los pies de mi cama. Me dijo, bien hecho Ranger, estoy muy orgulloso de ti. Tengo una misión para que la transmitas al Grupo Operativo M y a los guerreros del mundo. Pronto estaremos luchando codo con codo. Puso su mano en mi frente, y de repente pude ver ejércitos convergiendo hacia algún lugar de Oriente Medio. Parecía que el mundo entero se estaba preparando para luchar por un pequeño trozo de tierra. El teniente Williams señaló hacia arriba, y fue entonces cuando vi a los ejércitos luchando por encima. Por un lado, había cientos de miles de ángeles, con espadas y escudos o arcos y flechas. Todos brillaban tanto como Yure. Parecía que los humanos estaban mezclados entre sus filas.
La mayoría parecía estar al frente de los elementos de los ángeles. También ellos iban armados con espadas o arcos dorados. Todos marchaban al paso, gritando algo en un idioma que no entendía. El ritmo y el lenguaje eran lo más bello que he oído nunca. Oí un cuerno al otro lado del campo de batalla y vi una fuerza de millones de personas marchando hacia los guerreros angélicos. El enemigo parecía estar dirigido por ángeles. Sin embargo, estos ángeles tenían un aspecto muy diferente. Tenían alas negras y su armadura era toda negra. Tenían espadas verdes desenvainadas. Dirigían a gigantes, bestias grotescas y humanos. Hacían sonar un cuerno que provocaba un gran temor en mí. Gritaban obscenidades que ningún humano podría imaginar. El suelo empezó a temblar bajo mis pies, mientras el cielo se volvía oscuro y la luna se volvía roja. El teniente Williams me tocó la cabeza de nuevo, y volví a estar en mi cama. Dijo: «Prepáralos a todos. La lucha se acerca. Todos deben elegir un bando. Los verdaderos guerreros de Dios no terminarán su lucha en su mundo». Sonrió y de repente desapareció. Mi esposa, acostada a mi lado en la cama, dijo: «Ese era el teniente Williams». «Pero está muerto, ¿verdad?». Le contesté: «Sí, lo sostuve durante sus últimos respiros y vi cómo su cuerpo se quemaba. Creo que es hora de que te diga lo que realmente he estado haciendo durante los últimos 12 años. Vamos a tener que advertir al mundo y rezar para que los verdaderos guerreros aparezcan. Parece que su mundo y el nuestro estarán pronto en guerra».